Bueno, hoy voy a desarrollar un tema que está relacionado con el ser humano, que justamente es su estructura de ser humano, es lo que de algún modo dificulta y por otro lado facilita que el alma tenga la posibilidad de hacer experiencias en un mundo sensorial para su propia evolución. Pero también es cierto que la estructura, la máquina, el humano y su mente debe ser comprendida como modo de poder encontrar respuestas más lógicas que faciliten que el alma haga las experiencias que tiene escritas para hacer cuando encarna. ¿Sí? Bien. El tema de hoy entonces va a ser, lo tengo acá anotado para no equivocarme, y es diferencias entre la sexualidad y el género. Primer tema, que aunque no es un tema absolutamente central, es uno de los modos que se están utilizando para confundir al humano. ¿Cuál es la importancia de confundir la mente humana? Confundirla en cuanto a objetivos, justamente distraerlo. Si no tuviéramos estas distracciones, quizá podríamos concentrarnos en la pregunta fundamental, que está cómo abrir o desarrollar o fomentar caminos para que el alma haga las experiencias en la encarnación necesarias para su evolución. Pero el mundo material en que vivimos es muy proclive a generar continuamente experiencias distractivas, de distracción. Y cuando la mente está distraída por determinados intereses que son más superficiales o banales, obviamente, no tiene tiempo para hacerse preguntas profundas. Y de algún modo, esto que nosotros estamos transmitiendo, intentando abrir esas preguntas o esos interrogantes, para que los humanos se pregunten cuál es el sentido de encarnar. ¿Para qué? No como humanos, obviamente. El humano, el sentido de encarnar es nacer, pasar un rato y morirse y chao, se acabó. Así que, aunque hablamos del humano, porque es el campo de la investigación, o el campo de la manifestación posible de experiencias para el alma, si no entendemos esta máquina humana y esta mente humana, no tenemos mucha chance de salir a buscar las verdaderas preguntas y las verdaderas respuestas. Bien, vuelvo al punto. Ya Sigmund Freud, siglo 1800 y pico, ¿no? O sea, siglo anterior, describe, como un especialista profundo de cómo funciona la mente humana, describe una condición que se ha borrado y que en realidad hay que volver a recuperar. Extrañamente, la ciencia deja de lado un concepto fundamental y es lo siguiente: el tema de la sexualidad. Bueno, lo básico de la sexualidad es, digamos, desde el primer punto de vista biológico. La sexualidad no es una cuestión del mamífero humano, sino que es una característica de toda la naturaleza. La condición particular de la sexualidad está relacionado con lo que se llama el instinto de vida y hace referencia a que su objetivo de la sexualidad biológica es la reproducción de la especie, el mantenimiento de la especie en vida. ¿Sí? Justamente si tomamos este criterio lógico y aceptado, podemos entender cómo funciona la sexualidad biológica. La sexualidad biológica es cíclica. ¿Qué quiero decir? No es que el mundo animal tiene sexualidad durante todo el año, para nada. Tiene sexualidad puntual, algún pequeño tiempo de todo el año. Hay masivamente para cada especie una indicación cósmica y toda esa especie se dedica a tener sexualidad.
para la reproducción. Y después se acabó la sexualidad hasta la próxima señal cíclica y vuelve a haber, digamos, el deseo de relación sexual en el mundo biológico. Y después vuelve a desaparecer, es un ciclo. Ciclo similar a no solamente el mundo biológico, animal, sino los mamíferos, sino sencillamente las plantas. O sea, usted siembra una semilla no en cualquier momento, la semilla no crece en cualquier momento, sino que hay ciclos puntuales de que cada elemento de vida en el mundo de la naturaleza tiene reglas puntuales cuando se siembra, cuando crece, cuando aparece la flor, cuando aparece el fruto. O sea, el manual es perfecto. Nosotros somos, en la encarnación del humano también es un mamífero, ojo. Quiere decir que existe este concepto de la sexualidad. Y la sexualidad no es una definición de mi voluntad, es una característica de la biología con que nazco. O sea, para decirlo sencillamente, el hombre produce semen, una semilla, la mujer, entre otras cosas, produce un óvulo y tiene un útero, que es lo que permite que esa semilla, cuando se encuentra con el óvulo dentro del cuerpo de la mujer, se reproduce y con el tiempo nace un niño. Hasta ahí esa sexualidad. Discutir eso ya voy a explicar cuál es la causa, pero nos quedamos ahí. Y entonces aparece otro concepto distinto. Freud lo plantea porque Freud, la gente no lo lee, no lo leyó nunca en profundidad, ni aún los que se dedican a eso se tomaron la tarea de decir, a ver qué quiere decir. Esto es verdad. Freud no habla de la sexualidad humana, habla de la libido humana. Introduce un término distinto al concepto de sexualidad, que hoy lo podemos describir muy simplemente como la libido es cuál es la pareja que elijo para tener relaciones sexuales. O sea, en la lógica más simple, el ser humano que tiene biología masculina elegiría una mujer. Y el ser humano que tiene una biología femenina elegiría un hombre. ¿Cuál es la lógica más simple de entender esto? Que sencillamente estaría respondiendo a lo que llamaríamos la biología natural, que incluye obviamente también a todos los mamíferos. Pero ¿qué pasa? Freud hace una introducción extraña, lo llama, no habla de sexualidad, habla de libido, o sea, le pone otro nombre. Y la traducción práctica de eso es qué tipo de ser humano elige el otro humano para tener intimidad sexual. Quiere decir que acá el humano hace un salto, rompe con la regla natural de la biología y sucede que algunos seres humanos con biología masculina eligen hombres para tener intimidad y algunas mujeres que son biología femenina eligen mujeres para tener intimidad. Esto es interesante tomarlo, ¿por qué? Pero desde un punto de vista objetivo, no quiero introducir otra escala de valores. ¿Cuál es lo interesante de esto? Que el término libido que utiliza Freud justamente está en contradicción natural con el término sexualidad en Freud. Muestra una diferencia, quiere decir que la libido es una cosa y la sexualidad humana es otra. Bueno, nos quedamos hasta ahí, no voy a profundizar demasiado porque quiero saltar a otro tema, que es el siguiente. En las enseñanzas bíblicas del Pentateuco, la Torá o el Antiguo Testamento, como lo quieren llamar, la enseñanza de los sabios, están escritas en el Talmud y en otros libros profundos de los sabios, hacen descripción de un concepto que lo llaman los 7 pecados. ¿Sí? Y yo introduzco un pequeño juego para explicar un punto en particular que hace referencia a este fenómeno de la elección de género de cada uno de los humanos. Entonces, yo digo así, describo, es una fantasía mía, es una herramienta, un modo de
poder entender algo desde un lugar más amable o más simpático, como ustedes prefieran. Y es lo siguiente, yo digo, y pondría de título el tema de los señores engañadores y el hombre engañado. Cuando hablo de los señores engañadores, no hablo de humanos, ¿está claro? Estoy hablando de seres, no humanos. Digamos, si les parece bien, a los que estamos de acuerdo o no, hablemos de lo diabólico, el mundo espiritual diabólico que regula e influencia la conducta del humano. Bien, ¿cuál es la condición de los seres, señores engañadores, para lograr que el humano pierda su criterio de realidad y construya una escala de valores de la realidad que no coincidiría con la realidad natural, la biológica? Hay un término en hebreo que determina eso y cuya interpretación en nuestro idioma español sería que el arma que usan los seres engañadores para lograr que el humano haga caminos equivocados, ese arma es la imaginación. Y acá nos permite a nosotros hacer una reflexión muy particular. ¿Qué es esto de la imaginación? O sea, podemos atribuirle muchas descripciones, podemos decir muchas cosas, pero ¿cómo funcionaría en la mente humana? Vuelvo a Freud, tomándolo como referencia, como uno de los más grandes expertos en cómo funcionan las mentes humanas. Y entonces aquí aparece una explicación que voy a hacer simplificarla profundamente para que sea de fácil acceso. Lo que quiero referirme es lo siguiente. Cuando el bebé nace, durante una cantidad de meses, el bebé no tiene todavía no desarrolló, no tiene la capacidad para tener criterio de realidad, después voy a explicar, le lleva una cantidad de meses adquirir esa capacidad. Biológicamente también está corroborado, todos los bebés humanos naturalmente son prematuros, quiere decir, nacen un poco antes de cómo deberían nacer, como nacen otros mamíferos del mundo de la biología. Porque, por ejemplo, para explicar esto, el bebé humano cuando nace es incapaz ni siquiera de manejar su cuerpo, o sea, nada. No puede rolar, no puede hacer nada, no está maduro, biológicamente hablando, neurológicamente hablando, para tener autonomía. En cambio, agarramos el mundo de la naturaleza, los mamíferos más avanzados, y vemos como tempranamente, apenas nacen, saben o tienen el instinto de ir a buscar directamente la teta de la mamá para alimentarse, manejan su cuerpo, se pueden autosostener en su cuerpo y manejar, cosa que el bebé humano no puede, o sea, le lleva un montón de meses de vida poder pararse y caminar. Si al principio lo que hace el bebé como mucho es rolar, o sea, gira acostado en el piso sobre sí mismo y chao, ni gatea. Después, 3, 4 meses, aprende a gatar solo, pero le lleva meses. Quiere decir, es un inmaduro neurológico y biológicamente hablando. ¿Qué significa que es inmaduro? Que todavía no ha completado su desarrollo mental hasta determinado tiempo de vida. Se calcula que arranca a partir del 8º mes, donde ahí el bebé adquiere una capacidad nueva de su mente, que se llama criterio de realidad. Quiere decir que durante los primeros meses, 8, 10, 12 meses, está incapaz de tener este criterio. Lo va desarrollando hasta que lo adquiere. ¿Cómo se nota que lo adquiere? Esto es biología, pediatría, ningún problema. Los pediatras le llaman la angustia del 8º mes. A partir de Freud, los grandes investigadores lo llaman el estadio del espejo. Lo explico.
el bebé en brazos de un adulto, en general de la mamá o de la niñera o de quien sea, pero en general de un adulto continuo, o sea, alguien que lo está cuidando, frente a un espejo, se mira en el espejo, mira a la persona que lo sostiene y sonríe. ¿Qué vemos acá? Una diferencia porque un mes antes, frente al espejo, en brazos del miren, no entiende nada, no se le mueve un pelo. Quiere decir que en ese momento que sonríe frente a un espejo, ¿qué dicen los psicoanalistas, los psicólogos de esto? Que el bebé ha encontrado en la imagen del espejo, se autorreconoce. Reconoce al ser que lo sostiene, pongámosle la madre, porque la mira la imagen en el espejo, reconoce que en el espejo se refleja la imagen de la madre y sonríe porque se reconoce a sí mismo por primera vez durante estos primeros meses de vida. A eso lo llama criterio de realidad, o sea, mira una realidad y se autorreconoce. Muy interesante de pensar. Entonces, ahí tiene criterio de realidad. Es una capacidad que es, evidentemente, a partir de ese punto se va desarrollando cada vez más en el proceso de maduración del ser biológico. Bien. ¿Qué está en juego ahí en ese momento? Una experiencia extraña, porque a partir de ese momento, cuando la madre se aleja, el bebé llora. Hasta ese momento, cuando la mamá se alejaba, el bebé no lloraba, pero a partir de eso llora. Y, profundamente, si en ese momento, a partir de ese momento, la mamá toma a un bebé más o menos de edades parecidas, el niño, cuando ve a su mamá con otro bebé, tiene un ataque de celos. Bien. Acá me detengo por un momento y voy a continuar en unos instantes con el resto de esta historia. La sigo. Bueno, continúo con la cuestión. ¿Qué está apareciendo ahí? Dos fenómenos que deben ser analizados, que han sido analizados y descritos, que son la base de este concepto de la imaginación de la mente humana como medida de la autoestima. Y allá voy. ¿Qué estamos viendo? En primer lugar, criterio de realidad, o sea, un fenómeno físico, circunstancial, una sonrisa. Los bebés, cuando son alimentados, tienen hambre y son alimentados, sonríen. Por el placer sonríen, quiere decir que la sonrisa es una respuesta natural a la satisfacción de una necesidad biológica, por ejemplo, alimentarse. En este caso, no hay ninguna satisfacción biológica, pero sonríe, tomamos la referencia de que si sonreír es una experiencia de placer biológica, cuando sonríe frente a la mirada del espejo, al reconocerse en el espejo, ¿qué decimos? Siente placer, pero ya no por una necesidad biológica, sino por una comprensión de que se ve en el espejo. Un bebé no puede entender lo que es un espejo. Por lo tanto, se reduce esta explicación ambigua para decir, el bebé obtiene placer por la imagen que ve de sí mismo. Quiere decir que por primer momento podemos comprender que el hombre futuro, bebé ahora, ha adquirido placeres, satisfacciones, por imágenes. O sea, placeres del campo de la imaginación. Si imágenes viene de imaginación. Y aquí aparece esta diferencia que Freud lo marca puntualmente entre la biología y el mundo imaginario del humano. Introduce un criterio muy puntual, descriptivo de lo que llama, digamos, la perturbación de la realidad por la cultura, llamando cultura a un concepto que está ligado a cosas que uno imagina.
Bien. La autoestima descrita tiene esta condición. En el mundo humano es imaginaria, todos. Esto no. Y esto que sea imaginaria se puede demostrar cotidianamente en todos nosotros, o sea, nadie zafa de eso. Por ejemplo, si se me ocurriera salir hoy a la calle y me pongo un sombrero de ala ancha, si usted me ofrecía, no, ponete un sombrero de ala ancha a la calle, un sombrero mexicano enorme, le andás a salir a la calle, yo le diría que ni loco. No, gritaría, ¿qué te pasa? Voy a hacer el ridículo. Pero si analizamos en sutileza este criterio de hacer el ridículo, ¿qué está en juego? Si nadie me conoce, no tengo diálogo, o sea, en la calle, por ahí, no tengo diálogo con nadie, no conozco a nadie, y qué sé yo lo que piensan, en realidad no sé lo que piensan, pero imagino que si uso, por ejemplo, un sombrero enorme en un lugar donde no está de moda, la gente se va a burlar de mí. Ahora bien, aceptemos que sí, que la gente se burle de mí porque estoy haciendo el ridículo. Desde el punto de vista de mi estima, de cuánto valgo como persona, que los demás se rían de mí, debería ser una respuesta mía indiferente. Y a mí qué me importa, no los conozco y aunque se rían de mí, ¿qué? ¿En qué cambia que ellos se rían o no se rían de mí? ¿En qué cambia mi estima? Un montón. Muchísimo. ¿Por qué? Justamente porque el concepto de autoestima es un concepto de valoración de quién soy, pero es un concepto que yo imagino. Y como es algo que imagino, el valor de la autoestima todo el tiempo mío sube y baja. Una mañana me levanto, me miro al espejo y me veo, wow. Otra mañana me levanto, me miro al espejo y digo, ay, qué mal que estoy. Pero si biológicamente no cambié nada. Pero ese es el poder de los señores del engaño. Y los señores del engaño utilizan, señores no humanos, estamos hablando imaginariamente de seres de otro plano. Estos señores imaginarios que usan para llevarnos a situaciones equívocas. Nuestra imaginación, o sea, el poder que nuestra imaginación tiene en nosotros. Bueno, lo dejo hasta acá. Y por ahí en algún otro momento avanzaré en más temas que tengan relación con esto y como dificultad que tenemos los humanos para dejar de pensar como humanos y pensarnos como seres espirituales. Hasta pronto.